Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, va a despertar muchísima curiosidad y a remover emociones. Hoy no vamos a hacer un análisis superficial, vamos a sumergirnos en las profundidades de un romance que, más allá de las pantallas, cautivó a miles, de dos nombres que resonaron juntos en todas partes, creando una sinergia que muchos anhelamos, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no solo vamos a recordar la historia que nos enamoró a través de la pantalla, no, hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a desentrañar ese enigma, esa conexión que muchos sospecharon con vehemencia, pero pocos pudieron confirmar con certeza. ¿Están listos para descubrir qué hay realmente detrás de la supuesta paz que rodeaba su relación, o cuál era la verdadera razón de ese vínculo tan fuerte y magnético? Si les intriga este tema tanto como a mí, si sienten esa misma chispa de curiosidad que me impulsa a investigar, no duden ni un segundo en hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones de la farándula, análisis de parejas icónicas y otros temas fascinantes que desvelaremos. Sé que el nombre de Demet Özdemir y Can Yaman evoca instantáneamente una cascada de imágenes vívidas en nuestras mentes, sonrisas radiantes que iluminaban cada fotograma, miradas intensas que parecían contener universos enteros, y una química palpable en la pantalla que trascendía la superficie de la televisión y llegaba directamente con una fuerza arrolladora a nuestros corazones. Juntos nos regalaron La magia de Erkenci, una novela que no solo conquistó Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno mundial, catapultándolos a ambos a la estratosfera de la fama internacional. La química entre Sanem y Can, interpretados con una maestría que rayaba en la perfección por Demet y Can, era tan genuina, tan eléctrica, tan electrizante, que era simplemente imposible para los miles y miles de fans, nosotros incluidos, no especular, no soñar, no desear con todas nuestras fuerzas que esa magia que veíamos en escena existiera también, con la misma intensidad, fuera de los sets de rodaje. Y sí, seamos sinceros, esa especulación se convirtió, para muchos de nosotros, en una especie de obsesión sana, un pasatiempo fascinante. Cada aparición pública conjunta, cada me gusta estratégico en redes sociales, cada susurro de rumor era analizado con una lupa, desmenuzado hasta el último detalle en busca de pistas. Al principio, como es natural y casi obligatorio en el siempre reservado mundo del espectáculo, ambos actores se mantuvieron en una postura de discreción absoluta. Hablaban de su amistad sólida, de su profesionalismo intachable, de la maravillosa relación laboral que los unía. Y aunque eso era sin duda una parte de la verdad, era inmensamente difícil para la audiencia creer que algo tan poderoso, tan magnético, pudiera quedarse confinado únicamente a lo profesional. Las cámaras, implacables y expertas en capturar momentos íntimos, los captaban juntos con una frecuencia sorprendente, a menudo fuera de los eventos oficiales, en momentos más relajados compartiendo instantes de espontaneidad. Y esas imágenes, capturadas en su aparente naturalidad, alimentaban aún más la llama de la duda, la esperanza y el anhelo de los seguidores. Se les veía compartiendo risas contagiosas, cenas íntimas y sí, también viajes que parecían sacados de un cuento de hadas. La línea, al menos para el público que los seguía con un fervor casi religioso, se volvía cada vez más difusa entre lo público y lo privado. Hubo un momento en particular, un punto de inflexión casi cinematográfico, que marcó un antes y un después absoluto en la percepción pública de su relación. Fue cuando la prensa turca, siempre perspicaz y ansiosa por desvelar secretos, comenzó a hablar con una insistencia cada vez mayor de un romance incipiente. Se rumoreaba con fuerza sobre salidas discretas, sobre gestos de cariño que, sin duda, iban mucho más allá de los límites de una simple amistad profesional. Can Yaman, conocido por su carácter a veces impetuoso pero siempre arrolladoramente carismático, solía ser, o al menos se le percibía así, más abierto en sus interacciones, mientras que Demet Özdemir, quizás por naturaleza un poco más reservada, tendía a ser notablemente más cautelosa. Pero las evidencias, o al menos lo que se interpretaba fervientemente como evidencia irrefutable, se acumulaban sin descanso, gota a gota. Recuerdo vívidamente haber leído en incontables foros de fans y en los extensos comentarios de las redes sociales que la gente, de forma casi unánime, sentía visceralmente que había algo más. Había una conexión palpable en la profundidad de sus miradas, una complicidad tácita en la sutileza de sus gestos, que resultaba extraordinariamente difícil, si no imposible, de fingir de manera convincente ante miles de ojos observadores.
Y es que seamos completamente sinceros, cuando dos personas comparten una pantalla y logran crear una historia de amor tan conmovedora, tan creíble, que cala hondo en el alma, el público, ese gran romántico que todos llevamos dentro, tiende a desear fervientemente que esa historia continúe y florezca en la vida real. Somos románticos por naturaleza, ¿verdad? Esa es una verdad universal. Ahora entramos de lleno en el corazón de la cuestión, en ese punto que ha generado tantas tertulias y debates, el secreto. ¿Cuál era exactamente ese secreto que todos intuían, que flotaba en el aire, pero que permanecía esquivo a la confirmación? Se hablaba muchísimo, de un posible secreto que explicaba la aparente paz entre ellos. Y aquí es donde la trama se vuelve verdaderamente interesante y compleja. Se refería esa paz a una relación estable y profundamente secreta, cuidadosamente escondida de los implacables focos mediáticos. O quizás se trataba de algo mucho más profundo, una comprensión mutua casi telepática que les permitía construir y mantener esa conexión tan poderosa en el set y fuera de él. Según diversas fuentes y un sinfín de especulaciones que surgieron en su momento, y que han sido ampliamente comentadas y analizadas en diversos medios de comunicación a lo largo del tiempo, uno de los pilares fundamentales de su conexión, y lo que muchos interpretaron como la prueba fehaciente de una relación que iba mucho más allá de lo meramente profesional, fue la forma en que se apoyaban mutuamente en la vorágine de la fama. Can Yaman, en medio de su meteórico ascenso a la fama, que lo catapultó a nivel internacional en un tiempo récord, enfrentó también presiones inmensas y críticas a menudo despiadadas. Se decía, y muchos lo creían firmemente, que Demet Özdemir se convirtió en un pilar de apoyo inquebrantable para él, una persona que entendía a la perfección las complejidades, las dificultades y las soledades de ser una estrella en ascenso en la industria del entretenimiento. Del mismo modo, se rumoreaba con insistencia que Can Yaman admiraba profundamente el talento innato y la dedicación incansable de Demet Özdemir, y que su presencia en el set, su energía y su profesionalismo, actuaban como un poderoso motor y una fuente de inspiración para ella. Y por supuesto, no podemos ni debemos olvidar la parte más jugosa y anhelada para los fans, el romance. Aunque nunca hubo una confirmación oficial y explícita de una relación sentimental a gran escala y declarada durante el rodaje de Erkencikus, sí se filtraron informaciones y se les vio juntos en situaciones que dejaban muy poco espacio para la duda razonable. Se habló con insistencia de un viaje romántico a las idílicas Maldivas, de momentos íntimos y compartidos que alimentaron la imaginación colectiva. La prensa turca, siempre ávida de detalles jugosos y exclusivas, publicaba constantes y extensos reportajes sobre sus supuestos encuentros, sus escapadas y sus gestos de complicidad. El secreto al que quizás se referían en algunos titulares sensacionalistas o en rumores persistentes, y que ha generado tanta conversación y debate, podría haber sido la exquisita discreción con la que manejaban su vida privada, o la forma en que intentaban, con gran esfuerzo, mantener un delicado equilibrio entre su intensa vida pública y sus sentimientos más privados. En un mundo donde cada movimiento, cada palabra, cada gesto es escrutado y analizado por miles de cámaras y millones de ojos, mantener una relación sentimental, o incluso una conexión humana profunda y significativa, en secreto se convierte en una tarea titánica, casi imposible. Y ellos, a su manera, con sus propias reglas, intentaron llevarlo a cabo. Por otro lado, también es fundamental considerar la posibilidad, quizás la más plausible para algunos, de que el término secreto se refiriera a algo mucho más sutil y menos tangible. Quizás se trataba de una química profesional tan intensamente radiante y perfectamente sincronizada que a los ojos del público parecía casi un secreto, una sintonía inexplicable que les permitía crear escenas tan memorables y conmovedoras. O quizás, y esta es una interpretación que muchos defienden con vehemencia, su verdadero secreto era simplemente una amistad profunda y un respeto mutuo que floreció de manera orgánica y natural en medio de la vorágine de la fama y la presión mediática, y que la prensa y los fans, impulsados por su deseo innato de romance, magnificaron y transformaron en un rumor de pareja. Pensemos detenidamente en las entrevistas que ofrecieron en aquel entonces. Cuando se les preguntaba directamente sobre la naturaleza de su relación, solían responder de manera deliberadamente ambigua, con sonrisas enigmáticas, dejando que el misterio flotara libremente en el aire, sin confirmar ni negar rotundamente. Esto, lejos de disipar las dudas y calmar las ansias de los fans, solo lograba avivarlas aún más. Y es que, seamos honestos, esa ambigüedad calculada es una herramienta de marketing y de gestión de imagen extremadamente poderosa en el competitivo mundo del entretenimiento. Crea expectación, mantiene el interés latente y prolonga la fascinación.
Uno de los puntos clave que sin duda diferenció su conexión de la de otras parejas de ficción que rara vez trascienden la pantalla y se quedan meramente en la ficción, fue la autenticidad pura y genuina que transmitían. No se trataba solo de memorizar guiones y de actuar de manera convincente. Había una naturalidad deslumbrante, una espontaneidad encantadora en sus interacciones que hacía que los espectadores se enamoraran no solo de los personajes que interpretaban Sanem y Khan, sino también, y de forma muy especial, de ellos como personas. Y esa autenticidad intrínseca, esa conexión humana real, no podría ser, en sí misma, una forma de secreto. El secreto de saber cómo conectar a un nivel humano profundo y resonante, incluso bajo la presión constante e ineludible de las cámaras y la atención pública. Y luego está, por supuesto, la influencia innegable y omnipresente de las redes sociales. En esta era digital que vivimos, los fans han adquirido un poder sin precedentes. Tienen la capacidad de crear comunidades globales vibrantes, de analizar cada mínimo detalle con una precisión asombrosa y, a menudo, de sentir que conocen a sus ídolos de una manera íntima y personal. El deseo colectivo de que Demet y Khan estuvieran juntos en la vida real era tan inmensamente fuerte, tan palpable, que cualquier indicio, por pequeño e insignificante que pareciera, se convertía automáticamente en una noticia de portada, en un titular de gran relevancia. El secreto se transformó así en un tema recurrente, un leitmotiv constante en las discusiones online, un rompecabezas fascinante que todos, absolutamente todos, querían resolver. Se hablaba mucho también de cómo, a pesar de la tremenda presión mediática y la intensidad emocional que exigían sus personajes en Erkentzikos, ambos actores lograron mantener un nivel de profesionalismo admirable y constante. Quizás el verdadero secreto de su aparente paz, en este contexto tan exigente, era precisamente la extraordinaria capacidad de compartimentalizar, de saber con precisión cuándo era el momento de meterse en la piel de los personajes y dar lo mejor de sí mismos en escena, y cuando podían, con cautela y discreción, ser simplemente ellos mismos, aunque fuera en la intimidad y bajo estrictas medidas de seguridad para su privacidad. Después de la conclusión de Erkentzikos, sus caminos profesionales tomaron rumbos decididamente diferentes, y las especulaciones sobre su relación sentimental también se transformaron, evolucionaron y, en algunos casos, se desvanecieron o se recondujeron. Hubo confirmaciones y desmentidos posteriores, noticias que alimentaron y luego apagaron la llama de la esperanza de algunos fans. Pero la huella imborrable de su conexión, de esa chispa que encendieron en nuestras pantallas y en nuestros corazones, quedó grabada a fuego en la memoria colectiva de los seguidores. Y esa huella imborrable es la que nos permite reflexionar hoy, con una perspectiva más madura y analítica, sobre qué significaba realmente ese tan comentado y misterioso secreto. Podríamos decir, en retrospectiva, con la sabiduría que da el tiempo y la distancia, que el mayor secreto de Demet Özdemir y Can Yaman no fue tanto un evento concreto, una confesión pública o un gesto específico, sino la forma magistral en que su química innegable y su conexión profunda trascendieron la ficción de la pantalla, dejando una marca indeleble y perdurable en la memoria colectiva de los fans de todo el mundo. Fue un equilibrio perfecto, casi alquímico, entre lo profesional y lo personal, entre la cautela calculada y la espontaneidad arrebatadora, entre la especulación mediática insaciable y la realidad íntima que solo ellos dos, y quizás unas pocas personas de su círculo más cercano, conocían completamente. Y quizás, en última instancia, el verdadero y más grande secreto de todos, era la magia pura y genuina que crearon juntos, esa energía magnética que atrapó a millones de espectadores y que hoy, años después, sigue siendo un motivo constante de conversación, de análisis y, sobre todo, de fascinación. Así que, para recapitular brevemente todo lo que hemos explorado en este viaje, hablamos de esa chispa inicial que encendió la pantalla en Erkentzikos, de la increíble e innegable química que existía entre Demet Özdemir y Can Yaman, y de cómo esa conexión, tan real y palpable, llevó a innumerables especulaciones sobre una relación que iba mucho más allá de la ficción. Exploramos los rumores persistentes, las apariciones públicas que alimentaban las sospechas, y la naturaleza deliberadamente ambigua de sus respuestas a las preguntas incómodas. Y lo más importante, reflexionamos profundamente sobre lo que podría haber sido el tan comentado y enigmático secreto de su aparente paz, desde el apoyo mutuo incondicional en medio de la presión de la fama, hasta la discreción casi militar en el manejo de su vida privada, o quizás simplemente la autenticidad abrumadora de su conexión humana y profesional. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este viaje al fascinante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto que hemos desvelado. ¿Creen que hubo un romance secreto e intenso?
¿O fue simplemente una conexión profesional excepcional, una amistad profunda y un respeto mutuo que la prensa y los fans transformaron en algo más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas, sus análisis y sus propias teorías. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha traído buenos recuerdos o les ha brindado nuevas ideas, no olviden darle un gran me gusta y compartir este contenido con sus amigos que también son fervientes fans de estas estrellas turcas, o simplemente amantes de las telenovelas turcas y sus historias cautivadoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para asegurarse de no perderse nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos desentrañando los misterios de la farándula y explorando temas que nos apasionan. Hasta pronto.